Bueno, lo que vamos a ver hoy es lo que nos quedó pendiente sobre regresión lineal, ¿sí? Y vamos a retomar el ejemplo que les había armado, de las alturas y de los pesos. Y bueno, vamos a ver unas cositas ahí que nos quedaron pendientes. Entonces, nosotros recordemos un poquito el ejemplo. Nosotros observábamos dos variables, x e y, ¿sí? En un conjunto de individuos, y la variable x era la altura de las personas en metros y la variable y era el peso de las personas en kilogramos, ¿sí? Y teníamos estos datos que están acá. Eran pocos datos, 5 parejas de datos. Bueno, y esa vez, la semana pasada, nosotros vimos directamente con la calculadora, calculamos todo esto que está acá, que estoy casi seguro que todos ustedes saben hacer. En la calculadora, en modo de regresión lineal, calculamos la sumatoria de los valores de x, de los x cuadrados, de los y, etcétera, todo esto, la media de x, la media de y, el valor de la pendiente de la recta de regresión estimada, el valor de la ordenada del origen, el valor del coeficiente R, del cual vamos a hablar un poquito más hoy, y el valor de R cuadrado. Todo esto sale directo en la calculadora. Y también, bueno, no sale directo en la calculadora, pero también sacamos estos valores de estas sumas, SXX, SII y SXY. Hicimos todo eso, que se calcula usando fórmulas y la info que tenemos acá arriba. Y también sacamos la suma de cuadros total, la explicada de los residuos y la estimación de la varianza de los errores. Todo eso es un montón, es muchísima información y lo sacamos con la calculadora y algunas fórmulas la semana pasada. Bien. Y algunas cosas no llegamos a ver. Una de ellas, que nos quedó pendiente, es el tema de la interpretación de la pendiente. Les pueden preguntar en un ejercicio cuál es la pendiente y que la interpreten, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo sería eso. Nosotros ya sacamos la ecuación, yo la escribí acá para que no la tengamos que volver a calcular, ¿sí? La ecuación de la recta era esta. Y la pendiente era 110,44. Ahora, ustedes saben que la pendiente, ya lo vieron en varias materias previas a esta, que la pendiente es delta y sobre delta x, ¿verdad? En este caso, si la pendiente es 110,44, podríamos decir que es esto, 110,44 sobre 1, por ejemplo, sería una manera de escribirlo. Entonces, ¿qué significa? Piensen, recuerden, ¿no? Que x era altura de una persona y que y era el peso de una persona. ¿Qué significará este número? ¿Qué representará? Por ahí se les ocurre, por ahí lo leyeron ya. Como la forma de la relación, si es directa, inversa, Sí, sí. o si Habla no hay de... relación alguna en caso de que sea cero. Sí, bueno, tomo esto que decís, Alejo. Vos decís que si es directa y si es inversa. Es verdad, si la pendiente da positiva nos dice algo y si la pendiente da negativa nos dice otra cosa. Si la pendiente da positiva quiere decir que a mayores valores de x tenemos mayores valores de y en general. Entonces la relación es positiva o directa. Y si es negativa, bueno, a mayores valores de x tenemos menores valores de y. Y eso está bien, pero ¿qué más? O sea, en concreto el número 110,44, ¿qué vendría a expresar acá? Y Piensen en de esto. sería la variación ante la variación de la altura por la variación del peso. Exacto. Muy bien. Voy a tomar esto que dice Carola. Sería la variación. Variación de la altura. ¿Era altura esto? No, del peso, perdón, porque Y era peso. Dividida por la variación de la altura. ¿Sí? Sería ese cociente. Entonces, 110,44 sería el peso extra que esperaríamos que tenga una persona que tiene 1 metro más de altura, ¿se entiende? En realidad es una razón, no necesariamente tiene que tener 1 metro más. O sea, sería por cada 1 metro extra en altura, esperamos que el peso incremente en 110 kilos. Más o menos se ve eso. Y por supuesto lo puedo expresar en otras unidades, podría ponerlo en centímetros, en gramos, ¿está bien? Entonces, en estadística en general, en este tema de regresión lineal, se dice que la pendiente, yo me lo escondí acá abajo porque no quería leerles de una a la conclusión, para que lo charlemos un poco, pero la pendiente indica el incremento estimado en y por cada incremento unitario en x, ¿sí? ¿Por qué digo unitario? Porque yo siempre puedo hacer, si la pendiente es este número,
un número real cualquiera, yo puedo hacer que el denominador sea 1. Entonces es por cada incremento unitario en X, crezco 1 en X, sube tanto en Y. ¿Está bien? Que es la definición de pendiente que se ve en análisis matemático y ese tipo de materias. Ahora, en esta materia no nos gusta interpretarlo de esta manera tan abstracta. Queremos ponerlo más en términos del problema. Entonces, vamos a poner así. Vamos a poner que 110,44 es el incremento esperado en el peso, ¿sí?, que era la variable Y, por cada incremento unitario en la altura, ¿sí?, que sería en la variable X, y que está medida en metros, ¿sí? Y esta está medida en kilogramos. ¿Está bien? Entonces, esa sería la interpretación. Siempre es la misma. La verdad que cuando ustedes hagan otros ejercicios de regresión lineal van a hacer la misma interpretación, pero bueno, en lugar de peso será otra variable y en lugar de altura será otra variable, ¿está bien? Pero esencialmente es lo mismo. Les voy a poner otro ejemplo para que tengan otro ejemplo distinto de cómo se puede interpretar la pendiente en un contexto un poquito distinto, pero van a ver que es básicamente lo mismo. A ver, creo que lo puse por acá. Sí. Fíjense, dice, imaginemos una situación diferente para tener otro ejemplo. No les puse todos los datos, ¿sí? Les estoy como mostrando alguna parte de la información. X sería la inversión en publicidad mensual en miles de dólares de una empresa. Esta sería la variable X. La variable Y serían los ingresos mensuales en miles de dólares de esa misma empresa. Puse este ejemplo y uno puede intuir que, bueno, si la empresa invierte muchísimo más en publicidad, tiene sentido que sea mayor también sus ingresos mensuales si invirtió más en publicidad, ¿está bien? Tendría sentido pensar que hay una relación lineal entre estas dos. Bueno, no les doy toda la tabla de datos, pero imaginemos, ¿sí?, que hicimos todos los cálculos y obtenemos esto que está acá. Esta ecuación que está acá sería 1,2 por X más 2. Entonces, acá está la pregunta, para tener el segundo ejemplo, ¿no? ¿Cómo interpretaríamos ese 1,2? ¿Qué es este 1,2 de la pendiente en términos de este problema? Invierto 1000, recibo 1200, invierto 2000, recibo 2400. Perfecto, perfecto. Más 2000 de la ordenada. Bien, voy a anotar lo que está diciendo Ezequiel. Él dice, invierto 1000, recibo 1200, ¿sí? Y después invierto 2000 y entonces recibo 2400 y aclaro, bueno, más la ordenada del origen, ¿sí? Está bastante bien, está bien. Solo que no va a ser exactamente eso lo que queremos decir. Queremos escribirlo un poquito más lindo, más ordenado. Repito, ustedes directamente se pueden copiar lo que yo escribí acá, idéntico, y cambiarlo por los términos del problema en cuestión, ¿sí? Entonces, tratemos de inspirarnos en este modelo. ¿Qué pondría acá? Por ejemplo, esta es la pendiente, entonces acá pondría 1,2, ¿sí? Es el incremento esperado no en el peso, sino cuál es la variable Y ahora. ¿Ingreso? Claro, entonces en los ingresos mensuales, ¿sí?, que están en miles de dólares. Bien, por cada incremento unitario ¿y cuál es la variable X acá? Inversión. Claro, la inversión mensual en publicidad. Entonces, por cada incremento unitario en la inversión mensual en publicidad, ¿sí? Entonces, X estaría en miles de dólares también. Bueno, ¿me siguen hasta ahí? ¿Esto se entiende? Entonces, 1,2 es la pendiente. Dice, ¿cuánto crece Y esperadamente por cada incremento unitario en Y? Hay una palabra acá que ustedes, si estuvieran en análisis matemático, no la estarían usando, que es la palabra esperado. En análisis no, en principio no se habla de esto, se diría en todo caso el delta Y sobre delta X. ¿Por qué está la palabra esperado ahí? Porque los valores que nos da la recta serían las esperanzas estimadas de Y para un cierto valor de X. ¿Se entiende?
Entonces, eso sería el incremento esperado promedio, sí, en realidad, en los ingresos mensuales, por cada incremento unitario en la variable X. ¿Está bien? Y siempre la pendiente la podemos interpretar así. Esencialmente, como les decía, hasta se copian esta frase y siempre la pueden interpretar así. ¿Está bien? Bueno, ahora, por ahí habían dicho, bueno, esto, que está bien, porque esencialmente dice, crece 1x y entonces y va a crecer 1,2, o crece 2x y entonces y va a crecer tanto, pero está el tema de la ordenada del origen. ¿Qué representaría la ordenada del origen? Eso es lo que vamos a ver acá abajo, ¿sí? Puse un título que es Interpretación de la ordenada del origen. O sea, ¿qué significa este 2? Interpretarlo en el contexto del problema. O, ¿qué significa este menos 117,08? Bueno, yo un poquito ya lo escribí, pero díganme, antes de que muestre lo que está escrito acá abajo, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué significaría la ordenada del origen? Yo sé que ustedes ya saben qué es la ordenada del origen, ¿no? Pero en el contexto de estos problemas, ¿qué significaría? Lo mínimo. Porque en este problema no puedes invertir menos 10. Lo mínimo que puedes invertir es 0. Lo Entonces, mínimo que puedes si invertir es 0. Bien. invierto 0, o sea, no aplico ninguna estrategia de marketing o lo que sea, voy a ganar 2.000, que es la base, sin hacer nada. Perfecto. Bien. Voy a repetir lo que dice Ezequiel por si alguien no lo escuchó bien. Él dice, la ordenada del origen es el valor de y cuando x vale 0. Así que si x vale 0, hago esta cuenta, da 1,2 por 0, 0, más 2, 2. Entonces, si no invierto nada, si la inversión en publicidad es 0, los ingresos esperados, estimados, serían de 2, o sea, de $2.000. Perfecto, está muy bien esa interpretación. Pero y en el caso de los pesos, que del ejercicio venimos trabajando desde la clase pasada. Pero en ese ejemplo, si vos tenés pérdidas, o sea, si vos no invertís para la publicidad y nadie va a comprar nada, podés llegar a tener pérdidas. Sí, obvio. Eso, Lucía, que vos decís es totalmente verdad, pero en un contexto Pero real. ahí el mínimo no tendría mucho sentido, Pero porque espera, ahí podés tener otros mínimos. primero Sí. déjame abordar lo que decís de que podrías tener pérdida. Obvio podrías tener pérdida, pero el modelo que acá nos dio en este ejemplo hipotético es este. En este modelo lo que se expresa es que con 0 en inversión de publicidad hay unos ingresos, ¿sí? De Ok. $2.000. Eso es lo que dice este modelo. Sí, sí. Más vale que en un contexto real podría ser distinto, ¿no? Pero eso es lo que dice este modelo y suena que está bien, sería razonable. Digamos, esta empresa podría permitirse no invertir en publicidad y igual tendría ingresos, ¿sí? Ok. ¿Y después qué es la otra cosa que decías? No me acuerdo qué dije. Bueno. Igual en la vida real funciona así también. Yo creo que El no ingreso tenía mínimo está. algo así. Me acuerdo haber escuchado que dijo que no tendría lógica si fuese el caso de, y dio un ejemplo. Sí, ya sé. Porque él había dicho que la ordenada del origen iba a ser el valor mínimo que se pudiera tomar. Y yo dije que Eso sí. dijo Ezequiel, sí. No, Yo dije bueno, eso que no si sé. llegaras a tener pérdidas, no sabés cuál puede llegar a ser el valor mínimo. Pero Bueno, pero una no- cosa es la Eso había pérdida y otra dicho. cosa son los ingresos. Igual eso es economía, ¿no? No vamos a hablar de contabilidad. Pero una cosa es cuánta plata entra a tu empresa y una cosa es cuál es el neto de todo el mes. Podés ganar 2.000 pesos, pero gastar 5.000 en alquiler y estás en pérdida, estás en números rojos. Claro, Son cosas igual distintas. chicos, está perfecto lo que dice Ezequiel y es muy cierto y está muy bien. Pero quedémonos en el contexto de este problema. Acá no conocemos ni los gastos de la empresa ni nada, no importa, no nos importa la verdad. Lo único que queremos saber es cómo leer esta información y qué significaría este 2. Significaría que habría, si nos guiamos con este modelo, por supuesto, ingresos de 2.000 si la publicidad fuese nula, ¿está bien? Lo del mínimo no dijimos nada, bueno, fue algo que surgió como idea, pero yo todavía no lo retomé eso, el mínimo. Como esta curva, como esta recta tiene pendiente creciente, sí correspondería con el mínimo. Y sí es verdad que no podía haber inversión en publicidad negativa, ¿verdad? No tiene sentido. Pero digamos que ya interpretamos qué significa este 2 en el contexto del ejemplito de la publicidad, y eso está bien. Pero yo les decía, ¿y qué pasa con la ordenada del origen en el otro ejemplo, que venimos trabajando un montón, que es
en el de las alturas y de los pesos. O sea, es lo mismo, puedo decir que este es, no sé, el peso cuando la altura es 0. O sea, no sé si está bien, pero te daría negativo porque te da algo irreal, porque es irreal que sea 0x. O sea, te estaría Exacto. diciendo algo que estás haciendo mal. Exacto. Sin embargo, el modelo que nosotros obtuvimos fue este, y no está mal el modelo. ¿Saben qué es lo que está mal? Lo que está mal es que X, como esto sí se estudia en análisis matemático, es una variable que tiene un rango de valores, tiene un dominio donde es válido evaluarla. Si yo evalué alturas de personas y sus pesos, bueno, nunca consideré altura de personas 0, ¿se entiende? Entonces no es que esta recta esté mal, lo que estaría mal sería evaluarla en valores negativos o en altura 0, que no es válido, o en alturas de 5 kilómetros, porque, bueno, no hay personas que midan 5 kilómetros, ¿se entiende? O sea, que la recta de regresión tiene un rango de validez, un rango de valores de X o de Y, en el que sería aplicable y otros donde no, donde da O disparates. sea, ese rango de validez vendría a ser los bordes de la línea en donde puede llegar a caer los puntos. Sí, podríamos decir que sí. Más precisamente, fíjense las alturas que nosotros consideramos, estos valores, desde 1,54 m hasta 1,8 m. Puede haber personas que midan menos de 1,54 m, obvio. Puede haber personas que midan, 1,9 era el más grande, que midan más de 1,9, sí, obvio. Pero este fue el mínimo que nosotros usamos, ¿sí? Y este fue el máximo que nosotros usamos. Entonces, uno no puede usar un modelo obtenido en ciertos rangos de valores de X para valores de X que se escapan absolutamente de este rango. ¿Se entiende? No sería legítimo. Lo que nosotros averiguamos es para estos valores. Y sería válido en todo caso en este rango de valores. ¿Se entiende? Entonces, lo que les quería como decir de conclusión sobre esto es que no siempre la ordenada al origen de una recta de regresión muestral va a ser un dato interpretable directamente. En el caso de la empresa, sí. Diríamos, por acá lo escribí, a ver. Miren, esto ya lo charlamos un poquito, pero yo lo había ido escribiendo para tenerlo un poco más armado. 2 es la ordenada al origen, como habíamos dicho. 2 representa el valor esperado de Y cuando X es 0, ¿está bien? Entonces, 2 representaría el valor de los ingresos mensuales esperados, estimados, ¿sí? Cuando la inversión mensual en publicidad es de $0 en este modelo. Y acá se puede interpretar fantásticamente. Hay montones de problemas de regresión lineal donde se puede interpretar bien la ordenada al origen, lo que significa, lo que representa. Ahora, en el ejemplo de las alturas, no se puede interpretar, ¿sí? ¿Cómo se los escribí por acá? Puse, no siempre tiene sentido, claro. La ordenada al origen sirve para definir la ecuación de la recta, pero no siempre es algo que por sí solo tenga sentido. Tiene sentido para definir cuál es la línea, pero no puedo decir que menos 117 sería la cantidad de kilos que pesa una persona con altura 0. ¿Está bien? Eso es absurdo, no tiene sentido. ¿Está bien? Díganme si hasta acá estamos súper de acuerdo. Sí, igual, profe, lo que dijo la compañera de que sea menos 117 se puede analizar por un lado de que no tendría lógica. O sea, no podríamos pensar que alguien que, creo que X es el peso, no, X es la altura, que alguien que mida 0 centímetros pese menos 100, o sea, es todo ilógico, nadie puede medir Por 0 eso. centímetros. O sea, se analiza de ese lado, capaz. No Sí, tiene sí, lógica. desde ese punto de vista, acá pierde sentido esto. Entonces no se puede interpretar. Pero a veces, por eso les puse un ejemplito aparte, porque dije, si no con el ejemplo que veníamos desarrollando no puedo hablar de este tema. A veces sí se puede interpretar la ordenada al origen. Entonces no. Ustedes tienen que saber cuándo sí, cuándo no. Pues si no, sería muy, sí, o sea, no estarían pensando. Si ustedes dicen, bueno, menos 117 es el valor de Y cuando X es 0, no, eso está mal. No es el valor de Y cuando X es 0, ni siquiera vale. O sea, X0 no está en el rango de valores que podemos evaluar. Podemos evaluar en estos valores, ¿sí? En estos sí. Ni siquiera podríamos evaluar en 40 centímetros de altura o de talla.
no vale, no está en el rango de valores, se escapa mucho, ¿está bien? Bueno, vamos a continuar. Esto me parece que está. Bien. Entonces, interpretamos la pendiente, interpretamos la ordenada del origen. Ahora queremos hablar un poquito del coeficiente de regresión lineal, que ustedes me preguntaron eso al principio, ¿sí? A ver, les leo algunas ideas que me anoté por acá. Solo tiene sentido estimar el coeficiente de correlación lineal si se cumple que tanto X como Y son variables aleatorias. Ambas tienen que ser variables aleatorias. O sea que si alguna de las dos no lo fuera, no tiene sentido hablar de ρ, ¿está bien? En particular, las dos deberían tener distribución normal bivariada con todos estos parámetros que están acá, siendo ρ uno de esos parámetros, que es lo que charlábamos al principio. Pero nosotros, en general, no tenemos que preocuparnos de verificar que ambas sean normales y todo eso, ¿sí? En los ejercicios que resolvemos en esta materia, no nos importa verificar tanto. Pero sí nos importa que ustedes se den cuenta que si alguna de las dos variables no fuera variable aleatoria, entonces, bueno, no podrían tener distribución normal bivariada, porque una de las dos no sería aleatoria, y entonces ρ no tendría sentido, ¿sí? No estaría definido. La calculadora les va a dar un valor de R, que es la estimación de ρ, pero ustedes no lo interpreten sin razonar si tiene o no sentido interpretar ese valor. Entonces acá la clave, un poco la clave en este tema, es detectar si X e Y son ambas variables aleatorias o una de ellas no lo es. Sí, eso va a ser importante y ahora les voy a mostrar unos ejemplos que nos van a ayudar a practicar eso. Bueno, una característica que tiene ρ es que está entre -1 y 1, ¿no? Y, bueno, puede tomar valores positivos o negativos. Recordemos que si el valor es positivo, la correlación es positiva, o sea que mayores valores de X se asocian con mayores valores de Y. Si fuese negativo, la correlación es negativa, o sea que mayores valores de X se asocian con menores valores de Y y viceversa. Y después está el tema del valor absoluto, ¿no? De ρ. Bueno, el valor absoluto de ρ está cerquita de 1, por ejemplo, les puse acá 0,9, ¿no? Entonces se dice que la correlación es fuerte, que hay una fuerte asociación lineal y los puntitos estarían muy cerca de la recta. Si la correlación es más débil, bueno, hay una cierta asociación lineal, pero están más dispersos los puntos de la recta. Y si el valor de ρ da muy cerquita de 0, da un valor muy bajo, por ejemplo 0,3, 0,2 o valores así, se diría que no hay correlación lineal, ¿sí? Entonces el valor de ρ nos informa sobre la fuerza y sobre el sentido de la relación lineal y solamente tiene sentido hablar de ese valor si es que ambas variables son, bueno, que tanto X como Y son variables aleatorias. Bueno, acá yo preparé unos ejemplos para que pensemos si son o no variables aleatorias. El primer ejemplo dice así, dice, elijo al azar 5 personas y mido sus pesos y sus alturas, ¿sí? Dice, entonces son ambas variables aleatorias, tanto X como Y. Son ambas variables aleatorias porque yo no decidí a quiénes voy a medir. Yo elegí al azar personas y observé ahí cuánto daban los pesos y cuánto daban las alturas. Yo no fijé un valor determinado para las alturas. Por ejemplo, no dije, bueno, voy a estudiar solo gente que tenga 1,70 m de altura, por ejemplo. Simplemente elegí al azar a las personas y ocurrieron unas alturas y unos pesos. Ahora, consideren la diferencia de este ejemplo 1 con este ejemplo 2. Fíjense. Dice, decido buscar una persona que mide 1,60 m, otra de 1,65 m, otra de 1,70 m, otra de 1,75 m. Y una vez que elegí a personas que tienen estas alturas, pues yo quiero cubrir todas esos rangos de alturas, entonces mido sus pesos. Ahí, fíjense que X no sería una variable aleatoria, porque yo premeditadamente elegí unos ciertos valores de X que me venían bien, y entonces observé cuánto daba el peso de esas personas. ¿Se entiende? Me gustan estos dos ejemplos porque porque se trata de las mismas variables, pesos y alturas, pero en contextos un poquito distintos. Entonces, en este contexto, X no sería variable aleatoria, pero en este contexto sí que lo sería.
Y es así de sutil el asunto. Ustedes tienen que ver cómo está enunciado ese problema para poder detectar si se puede decir que son las dos variables aleatorias o no. Estos dos ejemplos, ¿se entendieron o más o menos? Profe, entonces no podríamos definir nosotros un valor de cualquiera de la variable X, digamos. Si vos elegís un valor para la variable X, no es puede ser. variable aleatoria. Vos estás Claro. eligiendo. ¿Sí? Claro. Por ejemplo, bueno, este es un ejemplo. Otro podría ser, si yo quiero analizar algo en niños de 3 años, 4 años, 5 años, 6 años, y quiero ver las diferencias, entonces yo elijo niños de 3 años, luego de 4, luego de 5, y ahí mido una cierta variable. Por ejemplo, no sé, hago un test. Entonces, ahí X no es una variable aleatoria. Yo estoy eligiendo valores, ¿sí? Como dice acá, por ejemplo. Y una consulta, no sé si se puede llegar a dar, pero por ejemplo que en este caso de las alturas, elijo uno que mida 1,6, otro 1,65 y elijo otros 3 al azar. ¿O no puede pasar eso? Ah, no. No, por las dudas. No. No, o vamos a elegirlos o no. Ah, listo, está bien. Pero tengo un par de ejemplos más para mostrarles. Por ejemplo, tomo 10 meses aleatoriamente, volviendo al tema de la publicidad y los ingresos de la empresa, ¿no? Tomo 10 meses aleatoriamente. O sea, tengo una base de datos con toda la información, digamos, de gastos y de ingresos de esta empresa, y entonces dejo que una función aleatoriamente elija 10 meses y analizo cuál fue el gasto y cuáles fueron los ingresos. Acá serían ambas aleatorias. Yo no las predeterminé. Yo simplemente por azar elegí unos meses y ahí observo qué pasó con la publicidad y qué pasó con los ingresos. Ese sería un ejemplo. Otro distinto, entonces acá tendría sentido, ¿sí? Tendría sentido, perdón, ahí va. Tendría sentido calcular ρ, ¿sí? Porque, digamos, son ambas variables aleatorias. Tanto X como Y son variables aleatorias. Pero, miren este ejemplo. Tomo 5 meses. Un mes con un gasto en publicidad de $1.000, ¿sí? X1. Otro mes con un gasto de $2.000. Otro mes con un gasto de $3.000. Otro con un gasto de $4.000 y otro con un gasto de $5.000. Yo premedito estos valores. Quiero meses con esos valores. Los elijo manualmente. Y después, bueno, observo qué ingresos mensuales hubo en cada uno de esos meses. Entonces ahí X no es una variable aleatoria, ¿sí? Yo lo elegí, lo determiné previamente. Bueno, ese es el detallecito que ustedes me comentaron hoy cuando empezábamos sobre ρ. Entonces, ρ solo tiene sentido si ambas son variables aleatorias, ¿sí? Lo vuelvo a poner, ρ solo tiene sentido si ambas son variables aleatorias. Además deberían ser de distribución normal y variada, pero eso no se preocupen, no van a tener que chequear eso. Eso escapa a lo que queremos verificar. Pero sí, esto. ¿Y cómo se dan cuenta que son ambas variables aleatorias? Pensando en todo lo que se expresó de ese problema y razonándolo, si no hay una fórmula. Bueno, hasta acá vamos bien. Una Sí. pregunta. Si no lo dice en el enunciado que se eligen especialmente, suelen ser aleatorias o no. Si no especifica. No sé si se puede asumir algo, o sea, el enunciado te tiene que dar una pista de si son las dos aleatorias o no. Ok, y por ejemplo, si se repiten variables X, por ejemplo, se analiza 3 veces la misma X, en ese sentido no sería fijadas, porque no tiene sentido fijar 3 iguales, ¿o no? Es verdad, pero no sé, podría ser que digas, voy a observar 3 meses en los que se invirtieron $5.000 en publicidad, voy a observar 2 meses en los que se invirtió tanto. Tiene que estar de algún modo indicado si son variables aleatorias o no. En el ejemplo que venimos resolviendo de las estaturas y del peso, el enunciado quedó medio vago porque yo lo fui armando con ustedes mientras charlábamos, pero el enunciado era más bien, elijo 5 personas al azar y yo observo sus pesos y sus alturas, ¿sí? Si yo elegí premeditadamente tomar gente con cierta altura, eso, bueno, lo tendría que haber aclarado.
Y lo que yo les proponía era que simplemente se elegían 5 personas al azar. ¿Está bien? Bueno, vamos a seguir un poquito. Perdón, una pregunta de eso. Yo entonces sí o sí me tengo que fijar en el enunciado, no en lo que me parezca a mí de la muestra. Porque a mí el enunciado me puede no dar ninguna pista sobre si es fija, pero por ejemplo la muestra sigue una secuencia que me da a entender que es fija. Tipo, si se repite una secuencia, por ejemplo 5, 10, 15, 20, como que digo, bueno, tanta Claro. casualidad. Te entiendo, sí. O sea, pero Sí, el los enunciado no valores dice de X. nada. El enunciado no dice absolutamente nada haciendo referencia a que fue fijado. Eso es lo que me confunde un poco, porque tanta coincidencia que justo elegiste esos números. Nada. Bueno, yo primero ahora te voy a contestar como en general, después si querés ver un enunciado en particular que te genera mucha confusión, al final tratamos de verlo, pero si el enunciado debería aclarar en qué contexto se hicieron las cosas, si se eligieron valores de X o si se observó todo aleatoriamente. Ahora, tenés razón que si yo observo valores de X todos prolijitamente equidistantes, por ejemplo, tomo un mes con $1000 de inversión, otro con 2, otro con 3, bueno, ahí, digamos, tiene pinta si observás valores de X tan perfectos que se eligieron los valores de X, ¿sí? Y los de Y se observaron. Pero bueno, en general el enunciado debería aclararlo. En el caso concreto del que vos hables, después vemos, dejémoslo para el final y lo charlamos más en detalle. Bueno, vamos a ver el asunto de las pruebas de hipótesis. Nosotros no vimos todavía pruebas de hipótesis sobre regresión lineal, ¿sí? Entonces vamos a charlar un poco de eso. Ustedes saben, habíamos dicho, que hay un modelo teórico sobre la relación entre la variable X e Y, que se escribía así, lo voy a volver a escribir por acá, que decía que el valor concreto de Y se obtiene como alfa más beta por X, cierto valor de X, más un error aleatorio, ¿sí? Bien. Ahora, beta es un parámetro. Beta es un parámetro, quiere decir que es una constante que solamente podríamos conocerlo si conociéramos todos los valores de la población, ¿sí? Es algo poblacional, vamos a poner. Y ustedes saben, porque ya lo estudiamos en otras unidades, que los parámetros poblacionales en general los damos como imposibles de conocer y lo que podemos llegar a hacer es conocer un estimador de ese parámetro. Y el estimador de beta es B. Hasta acá, todo esto ya lo habíamos hablado antes, ¿sí? No hay nada de novedoso. Entonces B, que lo podemos sacar con la calculadora, es el estimador de este parámetro. Bueno, el dato nuevo que agregamos teórico ahora es que hay un estadístico, o sea, una variable aleatoria que relaciona al parámetro con el estimador de distribución conocida, que es este que está acá. Miremoslo un poquito a ver si se entiende. Esto, quiero aclarar algo, esto lo sacamos de la galera, no les estamos demostrando que es así. ¿Está bien? Esto estamos diciendo, es así, punto. No estamos explicando de dónde sale. Así que si no lo entienden es porque no lo explicamos, ¿sí? Pero bueno, se sabe, se puede demostrar, no nos metemos en los detalles, que beta, que es el estimador de... Perdón, beta sombrero, que es el estimador de beta, tiene distribución normal con esperanza beta, o sea, es un estimador insesgado, y con este desvío estándar que está acá. Y entonces se lo puede estandarizar, porque si tiene distribución normal con esta esperanza y con este desvío, se lo puede estandarizar así, y entonces esto tiene distribución normal estándar. Ahora, la verdad es que nosotros, en general, el valor de sigma, que era el desvío estándar de los errores, ¿sí? No lo conocemos, ¿sí? Nosotros no lo conocemos en problemas concretos. Creo que no hay ningún problema de nuestra guía de ejercicios que diga que sigma vale tanto. No lo conocemos. Lo vamos a tener que estimar con S, ¿sí? El S al que me refiero es, voy a subir, acá teníamos todo lo que calculamos la otra vez acá. El S al que me refiero es este. Bueno, la raíz de ¿no? Esa sería la varianza estimada de los errores, y el S al que me refiero es la raíz de esto, ¿sí? La raíz de 23,21. Que era de toda esta secuencia de cálculos que hay que hacer, lo último a lo que llegábamos, ¿sí? Había que tener bien todo lo de arriba para realmente llegar al valor este. Entonces,
volviendo, como no tenemos sigma, todo lo que les dije hasta ahora sobre la distribución de este estimador, mucho no lo vamos a usar, la verdad. Lo vamos a estimar con S. Y entonces, acá donde dice sigma, vamos a poner S. Y cuando nosotros, en lugar de usar el desvío estándar poblacional, usamos una estimación muestral del desvío, la distribución deja de ser normal estándar y pasa a ser una T de student, ¿sí? Y esta es una T student con n-2 grados de libertad. Entonces, de todo lo que les acabo de decir, que puede ser un poco complicado alguna parte, la verdad que lo único que realmente, en definitiva, usamos en problemas, o sea, estaría bueno entender todo, ¿no? Pero lo que realmente usamos en los problemas es esto que está acá. Y está en la hoja de fórmulas, ni siquiera tienen que acordárselo, ¿sí? Bueno, entonces esta es la distribución de ese estadístico que vamos a usar para la prueba de hipótesis. Ahora, en particular, hay una prueba sobre el valor de beta, que es la que más se suele hacer, que es la siguiente. Es la que formula como hipótesis nula que beta vale 0 y como hipótesis alternativa que beta es distinto de 0. Y esto se basa en esta cuestión que escribió acá arriba, que es que si hubiera relación lineal entre las variables, la pendiente de la recta no podría ser 0, tendría que ser distinta de 0. Podría ser positiva, podría ser negativa, pero no puede ser 0, ¿está bien? Si es que hay una asociación lineal entre X e Y. Si, por ejemplo, no sé, cada un avance unitario en X, Y crece en promedio estimadamente 4 unidades o lo que sea. Entonces beta no podría ser 0, debería ser en ese caso 4. Ahora, si no hubiera una relación lineal, entonces eso sí que sería compatible con que beta dé 0, ¿sí? Entonces, las hipótesis que nosotros nos va a interesar formular ahora son, la hipótesis nula diría que beta vale 0. Esto sería equivalente a decir, no hay asociación lineal entre las dos variables. Y beta distinto de 0 sería equivalente a decir que sí hay asociación lineal entre las variables. ¿Está bien? Y nosotros queremos probar con una prueba de hipótesis si la hay o no la hay. Entonces, como ya tenemos el estadístico, que era lo que hay que hacer es seguir los pasos de una prueba de hipótesis, ¿sí? Este sería el estadístico de prueba. Yo les propongo que lo hagamos con un nivel de significación del 5%, que es un nivel que se usa mucho. Y una vez que uno tenía el estadístico de prueba, las hipótesis y el nivel de significación, ¿se acuerdan que lo que había que hacer era determinar el valor crítico, la región de rechazo, todo eso, ¿no? Sí. Entonces, esta prueba sería una prueba a cola derecha, a cola izquierda o a dos colas. Miren la hipótesis esta. A dos colas porque es distinto. A dos colas, ¿no? Porque es una hipótesis alternativa de distinto. Entonces, a ver si yo puse el gráfico por acá. Sí. Entonces tenemos dos colas, ¿sí? En una curva. Este 13 está mal, me olvidé borrarlo. Tenemos dos colas y tenemos una región de rechazo que tiene dos partes disjuntas, digamos, ¿no? Bueno, ¿cómo averiguo el valor crítico? Tenemos que repartir ese área de la probabilidad de error de tipo 1 en las dos colas. Entonces, la mitad de 0,05 es 0,025. Así que ponemos un área de 0,025 en la cola derecha y 0,025 en la cola izquierda. Y tenemos que buscar el valor crítico. ¿Está bien? Ahora, ¿qué tipo de curva es esta que está acá? ¿Es una normal? ¿Es una T-student? ¿Con cuántos grados de libertad? Con n-2 grados de libertad. Exactamente, como dicen. Es una T-student, porque bueno, eso dijimos que tenía la distribución estadístico, con n-2 grados de libertad, o sea, 5, acuérdense que eran 5 observaciones. 5 menos 2, 3, o sea que es una T-student con 3 grados de libertad. Por eso yo acá puse T3. Bueno, ustedes tienen acceso a aplicaciones que calculan entonces cuál es el valor de una T-student con 3 grados de libertad que deja tal área a la derecha, por ejemplo. Búsquenlo, traten de seguir practicándolo para estar seguros de que lo saben sacar. ¿Y cuánto daría el valor crítico? 3,18, medio. 3,18, está muy bien. Yo obtuve lo mismo. Entonces, 3,18 es uno de los críticos y el otro... Menos 3,18. Menos 3,18, muy bien. Porque la T-student es una curva simétrica y centrada en el origen. Bueno, entonces acá sería menos
3,18. Bien. Una Bueno. consulta. ¿Por Sí. qué alfa es 0,025? En realidad, alfa es 0,05 porque el Ujú. enunciado lo pidió así. Es un valor típico y puse eso. Pero lo que nosotros hacemos es dividirlo entre 2 al valor este. La división entre 2 da Perfecto. Bien, Claro, es verdad. Gracias. perfecto. Bueno, entonces 3,18. Bueno, ¿cuál sería digamos, la zona de rechazo o la regla de decisión? Nosotros diríamos rechazo a la hipótesis nula, si el valor observado del estadístico de prueba diera menor o igual que menos 3,18, o bien, ¿sí? Si el valor observado del estadístico de prueba diera mayor o igual que 3,18 positivo, ¿no? Eso sería la regla. Y ahora habría que calcularlo, ¿está bien? Simplemente lo calculamos y nos fijamos si se rechaza o si no se rechaza. Yo esta parte no, o sea, preparé un poco las notas previas de lo de hoy, pero no calculé cuánto daba. Así que ayúdenme acá con las cuentas. El valor de la pendiente era, lo tenemos por acá arriba. 110,44, ¿no era? Sí, era algo así. Acá, 110,44. Entonces en El la igual- pendiente vamos a poner eso. Y vamos a tener que usar también el SXX y el SXY. A ver, me los voy a copiar todos acá. La pendiente es esta, sí. Y después vamos a necesitar esto y el SXX también. Así que nos vamos a copiar todo. Tengo una pregunta. ¿El igual no habría estado incluido en la región de no rechazo de H0? ¿Sabes que te escucho re bajito? Si quieres, a ver, volver a decirme. A ver. Déjame ver. ¿Ahora me escucho mejor? No. Yo si querés le digo, decilo de nuevo que lo repito. Dale, dale. Lo que pregunté es si el igual, o sea, viste que pusimos antes mayor igual y menor igual, no debería estar incluido en la región de no rechazo de la hipótesis nula. Ahí te entendí, ¿eh? Ahí ¿Lo escuché. escuchaste? Ok. Sí. Lo que dijo Ezequiel es si el 3,18 el valor crítico, tiene que estar en la región de rechazo o no. ¿Te entendí bien, no? Correcto. Bueno, yo les había dicho la vez pasada que, entre comillas, da igual, podrían ponerlo o no ponerlo, porque la probabilidad puntual de una variable continua es nula, o sea que la probabilidad que justo de menos 3,18 es nula, pero pongámoslo, ¿sí? Por convención hagámoslo, pongamos el valor crítico perteneciendo a la región de rechazo, ¿sí? De todas formas, lo que les quiero decir es que si en algún libro o algún profesor dice, bueno, no, yo no lo incluyo, da lo mismo, nunca van a observar exactamente ese valor. ¿Sí? Ok. No, porque yo no sé de dónde lo saqué, pero siempre ponían igual dentro de la región de aceptación de la hipótesis nula. Bueno, no importa, ponelo adentro, da igual. Yo no lo pongo, digamos, yo sistemáticamente lo pongo en la región de rechazo el valor crítico, pero la verdad que da lo mismo. Profe, yo directamente no lo pongo. O sea, considerando continuo directamente no lo pongo en ninguno de los dos lados. ¿No lo pones en la región de rechazo? No, de ningún lado. No pongo ni rechazo ni no rechazo. ¿Cómo no pones que rechazas No un pongo el rechazo? igual, por eso. No pones el igual acá. No, al ser continuo no considero el igual y pongo menor o mayor. Y nunca va a ser menos Está bien, 3,18. por eso. Es lo Lo mismo. que pasa es que también son un montón de decimales, es muy difícil que coincida Es que justo. teóricamente es imposible que coincida. Por eso es como que ponerlo y no ponerlo termina siendo lo mismo. Por eso. De hecho, se trata que la probabilidad puntual es 0, porque ¿cuántas chances hay de que alguien mida exactamente 3 metros? Mide 3,00000000001, siempre. Nadie mide 3 metros exactos. Por eso la Por probabilidad eso. puntual se saca. Por eso. No interesa. O sea, yo lo suelo poner, pero realmente pueden no ponerlo. No importa mucho. No se preocupen por eso. Bueno, ya tenemos los datos, así que simplemente acá es la cuenta. Les voy a pedir ayuda con el resultado. Esto es así. Acá va la raíz cuadrada del S que teníamos por allá, que era 23,21. Y acá va la raíz del SXX, que era esto, 0,071.
6,1 me dio a mí. Todo. 6,1, ok. Fíjense que 3,18 no dio, así que no tenemos ese dilema. Bueno, ¿qué se concluye si da 6,1? Que se rechaza, porque es mayor que lo crítico. Tal cual. Se super rechaza, cayó en la zona de rechazo. Recordemos que la hipótesis nula era la de que beta es 0, así que eso queda rechazado, muy rechazado, ¿sí? Hay una alta evidencia de que beta tiene que ser distinto de 0. Entonces, decimos que hay evidencia significativa de que beta es distinto de 0, ¿sí? Con nivel 0,05 lo hicimos, pero con otros niveles también hubiera dado, con niveles más bajos también se rechazaría, ¿sí? Bueno, eso, o sea, ¿es significativa la regresión? Sí. Ya lo sabíamos un poco desde el principio. Sí, nosotros sabíamos que había una fuerte asociación entre estas dos variables. Profe, tengo una consulta. ¿Ese cómo lo calculó? O sea, ¿ese de qué es? Ese lo calculamos la clase pasada. Ese es la varianza de los errores muestral. ¿Sí? ¿Vos estuviste la clase pasada o no? Sí, estuve, pero no lo tengo anotado, así que se me habrá pasado. También los residuos, como el residuo. No sé si lo claro, tenemos. varianza de los residuos también se puede llamar. La fórmula dice que es la suma de cuadrados residual dividido en n-2, ¿sí? No te lo digo todo entero cómo hacerlo porque es recontra largo y quedó grabado la vez pasada. Pero sería esto, sería la suma de cuadrados residual dividido en n-2. Y representa a la varianza muestral de los errores o de los residuos, ¿sí? Listo. Bueno. Perfecto, profe. Gracias. Bien, entonces se rechaza, perfecto. Bien. Yo le puse acá un título a esto que es prueba de hipótesis sobre beta, pero las preguntas que les pueden hacer para que tengan que hacer una prueba de hipótesis sobre beta podría ser, por ejemplo, probar si la regresión es significativa con nivel tanto, bla, bla, bla. Si les preguntan eso, tienen que hacer una prueba de hipótesis sobre beta, ¿sí? Porque si ustedes ponen los datos en la calculadora, siempre les va a dar una cierta recta. O sea, ustedes ponen una tabla de datos y la calculadora les va a dar una recta. Entonces, esto apunta a ver, bueno, pero la relación lineal que obtuvimos era significativa o no. Y con esto lo probamos con una prueba de hipótesis. Pero hay otra manera también de hacerlo que es muy compatible con esta, que sería la siguiente, la prueba de hipótesis sobre ρ. Nosotros ya hablamos de que si x e y son variables aleatorias, y en realidad deberían ser con distribución normal bivariada, entonces tiene sentido ρ. Si no lo fueran, hablar de ρ estaría incorrecto, ¿está bien? Así que clave que si x e y son variables aleatorias, vamos a poder hacer la prueba sobre la regresión con ρ, ¿sí? Y como ρ nos permitía estimar el grado de asociación lineal que había entre las dos variables, la hipótesis nula podría decir que no hay ninguna asociación lineal, o sea que ρ es 0. Y la hipótesis alternativa... Perdón, si no son las dos variables aleatorias, si no tiene sentido ρ, se hace de la forma anterior, o sea, se puede hacer igual. Exacto, exacto. Tal cual, por eso les hacía la aclaración. Esto es solo válido si ρ tiene sentido, o sea, si x e y son variables aleatorias. Si no, está mal. Si no, que hay que hacer nada, contesta. Hay que usar la prueba de hipótesis sobre beta, que va a dar los mismos valores numéricos, la verdad, el mismo valor crítico, la misma distribución del estadístico de prueba. Miren, el estadístico de prueba de esta, me avanzo un poquitito, es este que está acá, que ustedes lo pueden mirar y decir no tiene nada que ver con el otro, ¿sí? Con el que vimos recién. Sin embargo, van a ver que va a dar los mismos valores. Acá aparece n y r cuadrado. Tiene distribución t-student con n-2 grados de libertad. Y este otro, fíjense que era nada que ver, otra cosa. Sin embargo, también nos debería dar este valor. Sí, todo está bien. Pero, bueno,
como les decía, entonces puedo hacer esta prueba sobre ρ solo si las dos son variables aleatorias, si no, no tiene sentido probar un parámetro que en realidad no está definido, ¿no? Bueno, ρ igual 0 es la hipótesis nula que dice Profe. que no hay asociación lineal. Sí. ¿Te puedo preguntar algo? Por ejemplo, si vos haces la prueba de la significación de la regresión lineal, existe ρ, pero lo haces con beta, ¿es lo mismo? O sí, si existe ρ, tenés que hacerlo con ρ, y si no existe No, ρ, lo tenés que podés- hacerlo con beta. Te entiendo. Si existe ρ, lo puedes hacer con ρ o con beta. Si no existe ρ, solo lo puedes hacer con beta. Genial, gracias. De nada. Bueno, entonces, la hipótesis nula dice que ρ es igual a 0 y la hipótesis alternativa dice que ρ es distinto de 0, o sea que sí hay asociación lineal. Distinto de 0, bueno, no importa, o positivo o negativo, ¿sí? No importa. Bueno, ¿cuál es el estimador? Sería R, el valor de R que obteníamos en la calculadora, ¿sí? Y el estadístico sería este que está acá. Bueno, vamos a poner a prueba la significación de la regresión lineal con este nivel, 0,05. Entonces, ya tenemos varias cosas hechas. Las hipótesis están planteadas, el estadístico está, el nivel de significación está. Lo que nos falta es el valor crítico, ¿sí? Y el valor crítico será t de student con 3 grados de libertad, pues fíjense que el estadístico tiene n-2 grados de libertad, y que acumule un área de 0,025. Esto es la misma lógica que acabamos de usar en el ítem anterior, ¿sí? Es la misma lógica, el mismo grafiquito. Ni se los copio, o sea, es este gráfico, es la misma idea. Y ahí vamos a obtener el mismo valor crítico de 3,18, ¿sí? Entonces... Profe, ¿no? 9,75 en vez de 0,25 ahí. Es lo mismo. 9,75. Sí, tenés razón. Estrictamente hablando es ese. Gracias. Está bien. Profe, disculpa, no me quedó claro bien cuándo usar este estadístico. ¿Podrías repetir esa parte? ¿Cuándo usamos ese estadístico? ¿Cuando no tenemos el valor de ρ? Es que nunca Cuando no tenés el lo valor de ρ. Claro, pero Este cuando... estadístico es el que usás cuando querés poner a prueba el valor de ρ. Y querés probar ρ igual 0 versus ρ distinto de 0. El estadístico es una variable aleatoria que tiene a el parámetro y tiene a un estimador del parámetro y además tiene distribución conocida. Entonces, vos me decís, ¿y cuándo tengo que usar esto? Bueno, este es el estadístico que te va a venir bien cuando vos quieras hacer una prueba de hipótesis sobre ρ, o sea, el parámetro sea ρ. Si el parámetro es beta o si el parámetro fuese mu u otro, no uses esto, obviamente, no va a tener sentido. Tenés que usar esto como estadístico si el parámetro sobre el que querés hacer la prueba es ρ, si las hipótesis son estas en particular, ρ igual 0 versus ρ distinto de 0, bueno, el estimador de ρ es R, eso siempre es así, y fíjate que es una variable aleatoria, que por más que sea una fórmula un poco fea, simplemente es una variable aleatoria que tiene y lo involucra al parámetro porque está hablando de... porque R es un estimador de ρ, ¿sí? Bueno, en realidad acá no ven a ρ, pero porque ρ vale 0, esa parte, bueno, justo en este caso es difícil de ver. Y tiene distribución conocida. O sea, justo en este caso acá ρ no lo ven, pero porque ρ estamos suponiendo la hipótesis nula que vale 0, ¿sí? Y tiene distribución conocida, es distribución t-student con n-2 grados de libertad. Entonces, repito, ¿cuándo uso este estadístico? Cuando quiera hacer una prueba de hipótesis así. O sea, cuando quiera probar la significación de la regresión lineal usando ρ como parámetro. Pero siempre lo van a poder probar con beta, como se deduce de lo que dijimos antes. Con beta siempre lo puedo probar, con ρ no siempre. Tengo que ver que las dos sean variables aleatorias. Si ustedes, digamos, como truquito, ¿no? Si ustedes estuvieran ante la duda de si acaso serán ambas variables aleatorias y lo que les piden en un ejercicio es probar que la regresión es significativa, y háganlo con beta, ¿se entiende? Porque ¿para qué hacerlo con ρ? Miren si por ahí no valía hacerlo con ρ, porque en realidad
una de las dos variables no era aleatoria y no se dieron cuenta. Lo pueden hacer siempre con beta. Pero bueno, tenemos que ver también cómo se hace con RO. Digamos, es un tema que vemos. Entonces, uso este estadístico. Y aparte, numéricamente es más rápido, es más fácil. Ya van a ver por qué. Entonces, el valor crítico sería este, pero no es el único, ¿no? O sea, hay otro, porque es lo mismo que habíamos escrito acá. Está 318, pero menos 318 también es otro. Entonces, vamos a poner que rechazo H0 si el valor del estadístico de prueba observado es menor o igual que menos 3,18, o bien si el valor del estadístico de prueba observado es mayor o igual que 3,18. ¿Sí? Y ahora tenemos que calcular esto. Pero fíjense que esto es más amistoso de calcular, porque R y N nos los da directamente la calculadora. Bueno, N ni siquiera, ¿no? N, ¿cuánto vale? 5. 5, porque era la cantidad de observaciones que hacíamos. Entonces 5. Y R nos lo daba la calculadora. Voy a buscar, no me acuerdo obviamente cuánto valía. 0,9627 tengo que valía. Gracias, genial. Igual voy a venir a buscarlo para copiarlo, pero 0,9627, muy bien. Muy bien. Entonces acá ponemos este 0,9627 y acá también. Bueno, ¿y esta cuenta cuánto da? Ayúdenme con calculadora. 6,01, 6 más o menos, sí. 6,01, ok. Bueno, dio similar, nosotros hicimos redondeos, ¿sí? En todo esto hicimos muchos redondeos. Dio similar a este que daba 6,1, ¿está bien? Igual a mí me dio 6,096. O sea, está más cerca de eso. Bueno, más cerca todavía, 6,1. En cualquier caso, puede influir cómo lo escribieron en la calculadora y los redondeos y eso, pero en cualquier caso da más o menos 6,1, como yo les había dicho, va a dar lo mismo que el otro. Entonces la conclusión es rechazo a la hipótesis nula, ¿está bien? Entonces parece que es significativa la regresión. O sea que tiene mucho sentido, está justificado estadísticamente decir que X predice linealmente cómo varía Y. ¿Está bien? Yo los inventé, obviamente esto lo inventé, no es que fui a tomar observaciones estadísticas a ningún lado, los inventé. Pero, bueno, tiene sentido, ¿no? Pensar que X e Y estén relacionados linealmente, porque estamos hablando de alturas y pesos, y es bastante razonable. También está bueno como para verificarlo, hacer los dos. Tal cual, tal cual. Y yo les decía que este es más fácil de calcular, porque vean que esto, bueno, me lo da la calculadora directamente, no tengo nada que hacer, y hago la cuenta y ya está. En cambio, para el de beta, tengo la contra de que necesito el S cuadrado, es un lío de calcular, porque necesito calcular todo para llegar a eso. Y el SXX, y bueno, es un poco más cuentoso. Bien. Y perdón, Fe, ¿te puedo hacer una consulta? Si, por ejemplo, nosotros tuviéramos un diagrama de dispersión que se parece a una función exponencial o a una logarítmica, y en ese caso nos piden calcular qué tan significativo es la regresión lineal. Sería, o sea, esperaríamos que no rechacemos la hipótesis de que no hay relación lineal, ¿no? ¿O podría ser que nos pidan eso? No, no puede ser que les pidan eso. Eso existe, o sea, puede haber un diagrama de dispersión, si lo googlean, ponen, por ejemplo, diagrama de dispersión exponencial o sinusoidal o lo que sea, van a ver diagramas de dispersión que en lugar de que los puntos parezca que están sobre una recta, los puntos parecieran estar sobre una curva exponencial o logarítmica o un seno o lo que sea. Pero bueno, no vemos eso, ¿sí? Nada, son otras regresiones con otras funciones, pero nosotros solo estudiamos la lineal. Esas otras se basan en esto,
¿sí? Pero en lugar de tener una relación lineal las variables, tiene una relación de otro tipo, exponencial, logarítmico, lo que sea. Bueno, entonces, concluyendo un poco esta primera parte, y ahora si tienen algún enunciado que les está haciendo mucho ruido, por ahí me pueden preguntar, pero concluyendo un poco esto, yo me anoté algunas ideas acá. Dado, digamos, una tabla, ¿sí? Con valores para X y para Y, ustedes les pueden preguntar esta serie de cosas, seguramente hay más, pero yo traté de ser bastante exhaustivo. Les pueden pedir que hagan el diagrama de dispersión, les podrían pedir que hallen la recta de regresión muestral, sí, obviamente. El diagrama, bueno, nada, es hacer un gráfico, eso ustedes saben hacerlo. La recta de regresión la buscan con la calculadora, ¿estamos de acuerdo? Interpretar la pendiente es lo que charlamos hoy, ¿sí? Lo que hablamos cuando hablábamos de la pendiente, del crecimiento de Y por unidad en el crecimiento de X. No les puse un ejemplo de una pendiente negativa, pero si la pendiente fuera negativa estaríamos hablando de cuánto baja Y en promedio, estimadamente, por cada incremento unitario en X. Estaría el tema del signo, ¿no? Interpretar la ordenada al origen, también hablamos hoy de eso. Estimar el valor de Y para un cierto valor de X, ¿esto qué sería? Sería usar la recta, o sea, usar la recta y hacer esta cuenta, ¿sí? Obtener el valor de Y sombrero, voy a poner sombrero, obtener el valor de Y sombrero sub I para cierto X dado, ¿sí? Entonces, si yo hago esta cuenta y le pongo un valor de X, hago el cálculo y me da un valor de Y, y estoy estimando Y para un cierto valor de X. También podría estimar, pero con intervalo de confianza, o sea, si ustedes le dicen nada más estimar, ustedes lo estiman como quieren, pero si les piden estimar por intervalo de confianza, o si les piden estimar, sí, con una confianza de tanto, bueno, van a tener que hacer el intervalo, que es esa fórmula larga que vimos la vez pasada. Intervalo de predicción se parece un montón al intervalo de confianza, solo que es un poco más amplio, y este apunta a estimar la esperanza de Y dado un valor de X puntual, y este otro, no, este apunta a armar un intervalo que contenga un valor de Y dado un X puntual, ¿sí? Pero a nivel práctico son dos fórmulas nada más. Hallar el R cuadrado. Te puedo hacer una pregunta sobre el R cuadrado. Ponele, para el R había que ver si tenía sentido calcularlo. Si no Sí. tiene sentido, ponele que son distintas. ¿Puedo calcular R cuadrado igual? Sí, muy buena pregunta, tal cual, sí. R cuadrado siempre tiene sentido calcularlo, ¿sí? Es el coeficiente de determinación. Y yo les expliqué la vez pasada cómo se lo interpretaba, pero repitámoslo. R cuadrado da un porcentaje, ¿sí? Y es el porcentaje de variabilidad de la variable Y, ¿sí? Que está explicado por el modelo de regresión lineal con la variable X, ¿sí? En nuestro ejemplo de las alturas y de los pesos, daba un valor de 90 y tanto por ciento, no me acuerdo el número exacto, ¿no? Pero 90 y pico por ciento. Eso quiere decir que el 90% de las variaciones en los pesos de las personas que habían sido elegidas se explicaban por las variaciones de sus alturas, ¿sí? O sea, la mayor parte de la variación del peso se veía que eran distintos en altura, y había una parte que no se ve explicada por el tema de la altura, ¿no? O sea, la altura no explica el 100% de por qué pesa tanto una persona. Hay otros factores, pero bueno, en ese ejemplo daba un altísimo porcentaje. Bueno, después, hallar el R, que eso hablamos hoy, interpretarlo, si tiene sentido calcularlo o no, charlamos bastante hoy también, probar si la regresión es significativa. Aclaremos que puede hacerse con la prueba para beta, siempre, ¿no? Siempre puedo hacer la prueba para beta, y con ρ, bueno, no siempre lo puedo hacer, ¿sí? Solo si ambas son variables aleatorias. Bueno, tenemos que terminar, porque yo tengo otra clase ahora en un ratito. Así que cualquier cosa escriban por el foro, me escriben por mail o lo que sea, pero lo seguimos después. Dale. Muchas Sí, gracias. lo subo. Dale. Bueno, gracias a ustedes. Espero que no haya sido muy terrible cursar así. Y probablemente nos veremos.
Gracias, profe. Dale, gracias. Nos vemos. Igualmente.